sábado de la cuarta semana de Pascua, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús, ¿tanto tiempo como llevo con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este contexto de la última cena y Jesucristo como dando sus últimos consejos, su testamento, sus últimas palabras a los apóstoles. Ya hemos dicho que en este contexto de la última cena, que lo cuenta San Juan del capítulo 13 al 17, San Juan cuenta muchas cosas, pero no narra la institución de la Eucaristía, cosa que sí narran Mateo, Marcos, Lucas y también San Pablo. Pero San Juan cuenta la forma entrañable que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo en ese momento. Eran los momentos prácticamente de la despedida de sus apóstoles. Jesucristo estaba, si podemos hablar así, lúcido. Siempre estuvo lúcido también en su pasión, pero ahora está todavía con sus apóstoles, no con el peso del sufrimiento que se le venía encima, no con el peso del sufrimiento ya encima de él, pero sí cercano. Y entonces nuestro Señor, en medio de toda esta narración que nos hace San Juan, nuestro Señor sigue mostrándose cariñoso, afectuoso, con esa forma tan especial que tenía Él de tratar a todos y también de seguir tratándonos ahora, a la iglesia de ahora y a la humanidad de ahora. Nuestro Señor les va a decir: si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Primero pone una condición, pone en condicional: si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Si me han conocido a mí, se lo está diciendo a los apóstoles. Llevo 3 años con ustedes. Llevamos caminando durante estos 3 años diferentes pueblos. Estamos mañana, tarde y noche juntos. Participamos en comidas, participamos en carencias, participamos en todo momento juntos. Pero me han conocido, y por eso nuestro Señor dice: si es que me han conocido a mí, entonces también han conocido a mi Padre. Esto también nos lo dice a nosotros. Y tendríamos que preguntarnos: ¿conozco a Jesucristo? Para conocer a nuestro Padre Dios, hace falta conocer a Jesucristo. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Hace falta, les repito,
conocer a Jesucristo, sabiendo que eso es ya parte de la vida eterna. Lo dice nuestro Señor Jesucristo y lo cuenta San Juan en este mismo Evangelio, en el capítulo 17. Por lo tanto, dentro de este contexto de la última cena, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a quien tú has enviado, a Jesucristo. Jesucristo nuevamente está hablando de que hace falta que lo conozcamos. Y por eso la pregunta, ¿conozco a Jesucristo? Conociendo a Jesucristo, ¿conozco al Padre? Quien me conoce a mí, conoce también al Padre. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en uno de sus puntos muy, se puede decir, memorables, cuando responde a una pregunta que el mismo Catecismo se plantea: ¿por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios Hijo? ¿Por qué la segunda persona se hizo carne, se hizo hombre? El Catecismo va a responder, va a dar 4 respuestas para reconciliarnos con Dios, para conocer a Dios Padre y para conocer, por lo tanto, el amor infinito que Dios Padre tenía por nosotros, para ser ejemplo de santidad para todos y para poder participar de la naturaleza divina. Para eso se hizo Dios Hijo, hombre, tomó la naturaleza humana. Y en otro momento, inmediatamente, el Catecismo va a decir también, va a dar como un resumen de todo el misterio de la vida de Jesucristo, y lo va a dar en 3 palabras: revelación, redención y recapitulación. Toda la vida de Cristo es misterio de revelación. ¿Revelación de qué? Revelación del Padre, dice el Catecismo. Toda la vida de Cristo es misterio de revelación. Lo dice así el Catecismo: toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre puede decir: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los menores rasgos de sus misterios, es decir, con toda su vida, hasta con el detalle más pequeño de toda su vida. Jesucristo nos estaba revelando a su Padre Dios. Por ejemplo, cuando nos narra la parábola del buen samaritano, cuando nos narra la parábola del hijo pródigo, pero también los actos mismos de Jesucristo, cuando de repente aquella mujer viuda, pobre, de Naín, un pueblito, a la que encontró que estaban llevando a enterrar a su hijo, su único hijo, y Jesucristo, de compasión, lleno de compasión, incluso sollozando, le va a resucitar a su hijo y lo va a entregar. Está Jesucristo con ese gesto manifestando: así es mi Padre Dios. Y por eso puede decir aquí: si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Ver a Jesucristo, conocer a Jesucristo es ver y conocer a Dios Padre. Dios Padre se hace visible a través de Dios Hijo. Y inmediatamente Felipe le va a decir: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe es algo parecido a Tomás. A veces hace preguntas que a nuestro Señor le desconciertan un poco, siendo incluso Dios. Porque lo que dice Felipe, esa palabrita, muéstranos,
muéstranos y nos basta. Es una palabrita que recorre todos los siglos y recorre toda la humanidad. Es la tentación de todos los tiempos. Muéstrate, Señor. Qué fácil sería ahora que con motivo de la tentación, de la pandemia, Dios se hiciera presente y como por arte de magia hiciera desaparecer la pandemia de un instante a otro. No decimos ni siquiera de un segundo a otro, porque el segundo toma su tiempo. De un instante a otro, sin tiempo. Qué fácil sería para Dios, pero iría contra algo que le hace muy digno al hombre, que es la libertad del hombre. Ya esta tentación está entre los mismos apóstoles. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le va a contestar: Felipe, tanto tiempo como llevo con ustedes y no me has conocido. Eso también podría decirlo a cada uno de nosotros. Tanto tiempo que llevo contigo, es decir, de repente llevo contigo toda la vida. Tienes 30 años, te bautizaron a los 8 días o al mes. Llevo 30 años contigo y no me conoces. Y con cuánta más razón tendría que decirlo a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, que tenemos, por gracia de Dios, hemos recibido más, pero más se nos va a exigir, más se nos va a pedir. Y tanto tiempo llevo con ustedes y no me has conocido. Y sigue diciendo nuestro Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y desde este momento Jesucristo empieza a revelar algo que es intimidad de Dios. Es una revelación que el hombre jamás hubiera llegado a descubrir, a imaginar. Empieza a revelar el misterio de la Santísima Trinidad en su intimidad. Va a decir: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesucristo está hablando de una persona distinta a Él, el Padre, que es distinto a Él, que es el Hijo. Pero sin embargo, uno está en el otro y el otro está también en el primero. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesucristo está manifestando la distinción de personas. El Padre es uno, el Hijo es otro, pero a la vez está manifestando la unidad de naturaleza. Al decir, el Padre está en mí y yo en el Padre. Las palabras que yo les digo no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. El Padre que está en mí. Y nuevamente hay que insistir, el Padre es una persona distinta a Jesucristo, a Dios Hijo, y sin embargo está en Él. ¿Por qué? Porque tienen la misma naturaleza. Por eso decimos que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio del único Dios verdadero y las tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de ellas es Dios, pero no son tres dioses, porque los tres tienen una única naturaleza. Y Jesucristo lo está diciendo aquí con estas palabras: el Padre que está en mí realiza sus obras. Créanme, sigue diciendo nuestro Señor, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nuevamente insistiendo en la distinción de personas, la persona del Padre y la persona del Hijo, pero hablando de la unidad de naturaleza. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago,
y las hará mayores que éstas, porque yo voy al Padre. Jesucristo aquí empalma con la labor, ¿no?, con la misión que va a realizar la iglesia, pero nos deja algo sorprendidos el que diga que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y las hará mayores. ¿Cómo puede la iglesia, cómo pueden los apóstoles hacer obras mayores que Jesucristo? Y sin embargo, es así. Por ejemplo, Jesucristo instituyó los sacramentos, pero parece ser, como lo cuentan los evangelios, que no los administra, no administró los sacramentos. Los apóstoles, y con ellos ya la iglesia naciente y la iglesia de todos los tiempos, administra los sacramentos. Esas son las obras mayores. La misma evangelización o la misma instauración del reino de Dios, Jesucristo lo instaura en el pueblo elegido por Dios, en el pueblo de Israel, lo instaura ahí. Es verdad que después da el mandato, vayan por todo el mundo. Pero ¿quiénes fueron por todo el mundo? ¿Quiénes instauraron el reino de Dios por todo el mundo? Los apóstoles y la iglesia, cumpliendo el mandato de Cristo. Esa es una obra mayor que lo que hizo nuestro Señor, aunque Él es el que dio el inicio de todo. Y por eso aquí va a decir, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Es decir, porque además tenemos todo el respaldo de Jesucristo junto a su Padre Dios. Y lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Tenemos esta confianza también y esta seguridad de que Jesucristo nos escucha y está junto a su Padre Dios intercediendo por todos nosotros. Que también busquemos siempre la intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.